Empecemos como siempre, a grandes rasgos, si no me quedo hablando una semana sobre la década ganada, los logros económicos, compañeros. Sepan ustedes, tal vez algunos no caen en cuenta lo que hemos logrado juntos, ¿no? Se ha duplicado la economía nacional. Si me ponen los cuadros, por favor. En esto somos campeones a nivel latinoamericano. Cuando llegamos al gobierno, si alguien tiene un puntero me avisa que no está funcionando de acá, esto se llama coeficiente de Gini. Mientras más cercano a 1, más desigualdad. Desigualdad perfecta. Si hay 100 personas y $100, uno se lleva $100 y los otros 99, $0. Desigualdad perfecta. 0, igualdad perfecta. Si hay 100 personas y $100, cada uno recibe $1. América Latina se encuentra en 0.52 más o menos. Nosotros nos encontramos por encima del promedio de América Latina. Hoy nos encontramos muy por debajo de ese promedio, a tal punto que somos de los 3 países menos desiguales del continente, que todavía debe preocuparnos mucho, porque estamos hablando del continente más desigual del mundo. Pero en esto somos campeones a nivel de América Latina, en reducción de desigualdad, compañeros. Un logro sumamente importante, porque el gran pecado social de nuestra América y del mundo no es cuestiones morales. La principal cuestión moral, si ustedes quieren, la cuestión social, es la gran desigualdad. Ya no es que existe pobreza por falta de recursos, porque no haya pan para todos, es porque concentran unos pocos demasiado pan y los otros no reciben nada, porque unos pocos nacen en cuna de oro y eso impide que muchos nazcan con cuna, compañeros. Nosotros, la revolución ciudadana es la revolución de la justicia social, la revolución de la equidad, la revolución de la igualdad. Eso debe estar en primer punto prioritario en nuestra agenda. Sigamos. Esta es la reducción de la pobreza. Y fíjense otra cosa, ponme lo anterior, por favor, porque vamos a analizar, y esto es inédito. Recuerden que 2015, 2016, todo hemos sufrido. En los últimos 70 años probablemente es el periodo de más graves problemas que ha recibido el país. Terremoto, inundaciones, activación de Cotopaxi, desplome de exportaciones, pérdida de litigios legales, etc. Pese a eso, la desigualdad no nos ha subido. Cuando antes, ante la primera dificultad económica, venía el paquetazo, los pobres eran más pobres y los ricos incluso se enriquecían más, como el sabotaje bancario. Quebraron los bancos, pero no quebraron los banqueros. Y hoy hay banqueros muy prósperos viviendo en Miami. Sigamos. Y el otro punto sumamente importante es que pese a las dificultades, que es el concepto más completo de pobreza, incluye ingreso, consumo, acceso a servicios, educación, trabajo, seguridad social, salud, tampoco nos ha crecido. Son cosas sumamente importantes, son cosas inéditas en América Latina y ya lo veremos de forma incluso más técnica. Y fíjense cómo en la década ganada, lastimosamente la pobreza multidimensional es un concepto nuevo, es lo último en desarrollo social, fruto de un premio Nobel Amartya Sen, la medimos recién del 2009. Pero miren cómo en tan pocos años hemos disminuido 16 puntos porcentuales esa pobreza multidimensional. Sigamos. Este es el PIB nominal, cómo ha crecido. En la época neoliberal, esto no se ve, miren cómo se ve. En la época neoliberal, 1996-2006, creció 85%. En nuestros 10 años ha crecido 106%. Esto está en dólares. Cuidado, aquí hay un decrecimiento pequeño, pero fue de valor, no de cantidad. Porque todos los precios de nuestros productos, el deflactor del PIB es algo técnico, el índice de precios, para mí la producción depende mucho de lo que vendemos. Si cae el precio del petróleo, camarón, banano, se reduce ese precio, se reduce en valor la producción, pero no en cantidad. En otras palabras, yo produzco un año 100 litros a $2 cada litro de leche, produce $200 en valor. Lo importante es cantidad, 100 litros. Al siguiente año, produzco los 100 mismos litros, pero ahora vale unos 50. Produce en valor $150, pero son los 100 mismos litros. Realmente en el 2015 crecimos, pero como los precios de los principales productos del país disminuyeron, en valor la producción es un poco menor. Y lo mismo va a suceder en el 2016. Aquí sí, ya vamos a ver, con terremoto, con pago de 1.100 millones a Chevron y Occidental, con un precio del petróleo al inicio del año de menos de $20, vamos a decrecer.
no lo que dio el Fondo Monetario, ni la tercera parte de eso, pero tampoco tanto como dice esto. Esto es porque los precios se han seguido reduciendo, no solo el precio del petróleo, el precio prácticamente de todos nuestros productos de exportación. Pero aquí la idea clave es que en estos 10 años, a cada rato nos dicen, ¿no? El éxito de la época neoliberal, en 10 años crecieron 85%. Y a la economía, mira qué pasó, que no se marca, creció 85%. En nuestro gobierno ha crecido casi 106%. Entregamos una economía más del doble de grande de la economía que recibimos. Pero lo más importante, sigamos. Recuerden, en época neoliberal 85, en nosotros 106. Estas dos líneas, esto es algo complicado, son trabajos de nuestro compañero René Ramírez. En el eje de las X está ordenada la población 10% más pobre, el siguiente 10% más pobre, el siguiente 10%, el siguiente, hasta llegar al 10% más rico. Estadísticamente eso se llama deciles de ingreso, desde el más pobre al más rico. En la época neoliberal crecieron menos que nosotros, ¿no? Pero los que más crecieron fueron los más ricos. Crecieron 112% su ingreso, creció 112% 1996-2006. Y los más pobres crecieron solo 20%. Por eso la desigualdad aumentaba, la brecha aumentaba. Nosotros hemos crecido más, pero además el crecimiento ha sido pro pobre, porque los pobres, el decil más pobre creció 112% el ingreso, el siguiente 118, aquí 115, y el decil más rico también creció, pero solo creció 40%. Por eso la explicación de cómo hemos logrado reducir el coeficiente de Gini, cómo hemos logrado reducir la desigualdad. Con nuestro gobierno, no solo que la economía ha crecido, sino que las brechas se han reducido, porque ha sido un crecimiento más pro pobre, y los que más han crecido en ingresos son los estratos más pobres de la población, compañeros. Eso es sumamente importante. Esto es sumamente importante. Esto nos define como proyecto político. Puede haber crecimiento empobrecedor, crecimiento donde aumenta la pobreza, saquean el país, todo se iba afuera, no queda nada, no hay empleo, aumenta la pobreza. Nosotros no solo hemos disminuido pobreza, hemos disminuido desigualdad, brechas, porque dentro de lo que hemos crecido, los que más han crecido son los más pobres y de largo. Sigamos. ¿Qué nos pasó los últimos 2 años? Algunos de ustedes tal vez no se dan cuenta todo lo que hemos tenido que enfrentar. Es lo que en economía se llaman choques externos. Con eso nos quieren engañar, ¿no? Porque la gente sencilla tal vez ve el tendero que vende un poco menos. Una familia que su hijo se quedó sin empleo. No tienen por qué andar buscando explicaciones, solo que tienen problemas. Y eso lo aprovechan los demagogos para decir todo es culpa de Correa, la Revolución Ciudadana, su modelo ha fracasado, y nos quieren echar la culpa hasta el terremoto del 16 de abril. La verdad es que lo que ha aguantado la economía ecuatoriana no depende del gobierno nacional, no depende de las políticas públicas, y son los más grandes golpes o choques eternos de los últimos 70 años, y sin moneda nacional. Los que saben de economía entienden lo importante que es esto. Por ejemplo, solo en exportaciones, la caída es la más grave en los últimos 30 años. Del año 1985 a 1987, ustedes tienen el folleto, esto va a estar en una página web, tienen que estudiar esto, tienen que estar informados, tienen que transmitir esto. De 1985 a 1987 no caían 2 años seguidos las exportaciones. A nosotros, en el 2015, 2016 nos han caído 37% las exportaciones. Esto equivale a haber perdido más de 9.000 millones de dólares. También esto para los que le hablan de estos fonditos de liquidez. Esos fonditos nunca tuvieron más de 2.000 millones. Hemos perdido 9.000 millones de dólares, más de 9 puntos del PIB. En el 85-87, gobierno de Férez Cordero, social cristiano, cayeron 32% las exportaciones. Tenían moneda nacional, que es el principal instrumento para enfrentar esta clase de problemas, que se deprecie la moneda. La depreciaron, pero también nos dieron el consabido paquetazo. Subió el gas, la gasolina, subió la luz, subió el teléfono, subió el transporte, hubo inflación, desempleo, hubo decrecimiento, pero con el garrotazo a los más pobres. Ahora, sin garrotazos, ya hay una clara recuperación de la economía, compañeros. Esa es nuestra revolución ciudadana. Y con un choque externo mucho más grave que hace 30 años. Pero no solo eso. Este año 2016, fruto de esos gobiernos entreguistas que firmaban cualquier cosa, dígame patrón, ¿dónde firmo? Firmaron estos tratados de protección recíproca de inversiones
con todos los países, que le da a una transnacional más derechos que a los seres humanos. Si hay un abuso de derechos humanos en Ecuador, primero tienen que agotar todas las instancias jurídicas del país para ir a la Corte Interamericana. Aquí no tienen que agotar ninguna instancia las transnacionales para llevar un Estado soberano a estos tribunales internacionales, en el Banco Mundial, en La Haya, que están conformados por árbitros ad hoc, normalmente abogados de las propias transnacionales, y siempre fallan a través de las transnacionales. Y perdimos el juicio contra Occidente, y de la forma más irrita, más ridícula, porque ¿qué es lo que dice el tribunal? Sí, la transnacional rompió la ley ecuatoriana, la sanción que se le puso, la caducidad del contrato, estaba contemplada en la ley, pero la ley es demasiado dura. O sea, juzgan ya no si hubo una infracción legal o no por parte de la compañía, juzgan la propia ley de un país soberano. Se supone que estos tratados generan obligaciones recíprocas. En el caso del Tratado de Estados Unidos-Ecuador, para Ecuador y Estados Unidos. Vaya a decirle pues a Estados Unidos que sus leyes son muy duras y que por eso tiene que pagarle una transnacional. Puro abuso contra los países más débiles. Pero esto nos obligó a pagar 1.000 millones. Y era el momento más duro, inicio del 2016. Nos cerraban la fuente de financiamiento, nos bloqueaban las cuentas, nos embargaban bienes y hacían colapsar al país. Así que tuvimos que ceder ante la prepotencia y en 6 meses pagaron 1.000 millones. También perdimos uno de los tantos arbitrajes que nos ha puesto Chevron con la misma lógica. En base al poder, todo en función del capital transnacional, esto era 140 millones. En 6 meses tuvimos que pagar cerca de 1.100 millones de dólares. Esto es 1.1% del PIB, pero atentos, es pérdida neta, pérdida absoluta. No es como que si yo le pague a un contratista, Hidalgo, a Erdoíza Crespo, para que construya carreteras, ellos van a hacer una obra, van a pagar salarios, ese trabajador con ese salario compra pan, se reactiva la economía. Esto es plata que sale, es pérdida neta. Solo estos litigios nos costaron 1.1% en decrecimiento del PIB. Luego, dentro de la caída de las exportaciones, está el desplome del precio del petróleo. Aquí quiero hacer pues un apartado, dada la importancia de este producto. Y cuidado, a nivel de cuentas fiscales la quinta parte del ingreso era 40%. El problema es el sector externo, donde todavía era la mitad de nuestras exportaciones, la otra mitad son exportaciones privadas. También aquí hay una responsabilidad del sector privado, de buscar nuevos mercados, exportar un poco más. Pero aquí me han puesto deuda, no sé para qué. ¿Qué significa deuda? Y se me pasan las cosas. Eso está mal. Del 2015 yo gobierno con 0 de ingreso petrolero. Eso no ocurrió en 40 años de exportaciones petroleras. Con 0. Pero, presidente, por bajo que esté el precio, se han vendido petróleo. Eso sirve para cubrir los costos de producción, para la importación de derivados y para el subsidio de derivados, además de preasignaciones a gobiernos locales, sobre todo gobiernos de la Amazonía. Lo que ha llegado al gobierno central ha sido 0. Así estamos hace 2 años. Con mucho menos que eso, la partidocracia hubiera hecho colapsar a la economía. Y otra idea importante, no solo que no recibimos ingresos, para que no quiebre Petroamazonas, Petroecuador, como estaban quebrando las petroleras alrededor del mundo por el desplome del precio, tuvimos que darle 1.600 millones. O sea, lejos de recibir ingresos petroleros, tuvimos que darle 1.600 millones de dólares a Petroecuador y Petroamazonas. Insisto, esto nunca ha ocurrido en los 40 años de historia petrolera del país. No solo aquello, compañeros, en todos los escenarios. Tal vez nos faltó poner ahí, anoten, porque estos son elementos para su discurso. En todos los escenarios, en OPEP, en los países productores de petróleo, exportadores, siempre podíamos como barrera mítica $20 el barril. Era el piso del cual era inimaginable pasar. Todos los escenarios eran, y si en el caso casi imposible de que llegue a $20, hacemos esto. A inicios del 2016, nuestro petróleo, con el descuento, porque es un petróleo de menor calidad, se vendía a 14, $15 el barril de petróleo. Eso es lo que hemos tenido que soportar en los 2 últimos años. Por eso decimos bromeando con el equipo económico que cuando no teníamos mayores problemas, teníamos el agua hasta el cogote, hasta el cuello, ¿verdad? Cuando teníamos problemas ya andábamos con snorkel. Pero en lugar de que el país colapse, insisto, ya es el segundo trimestre del 2016, se nota una clara recuperación de la economía nacional.
Como si esto fuera poco, gracias a la cortesía de nuestras élites, que en esa crisis del 99 que no debió ocurrir, se dio por la incestuosa unión entre poder financiero y poder político, todo fue para salvar a los bancos, pulverizaron la moneda nacional y no se les ocurrió mejor idea que eliminarla, bajo el argumento de que los ecuatorianos somos genéticamente inferiores a otros pueblos y no podemos tener nuestra moneda. Y adoptamos el dólar. Ese dólar debió depreciarse para ayudarnos a salir de los problemas. Como Colombia depreció el peso, con mucho menos impacto que nosotros. Colombia es exportador de petróleo, pero mucho menor. En términos relativos, el petróleo es mucho menos importante allá que acá. Y depreciaron el peso más de 80%. Y a nosotros, primero no pude responder a la depreciación. Los compañeros de Carchi saben lo que es eso, saben lo que ha sufrido Tulcán y toda la línea fronteriza. Por no tener moneda nacional, no podíamos responder a la depreciación colombiana, ni a la peruana, que depreció menos, pero depreció 22% el sol. Pero no solo eso, en general, el dólar se ha apreciado y es la política monetaria de Estados Unidos apreciar el dólar. Caída de las exportaciones, pérdida de más de 9.000 millones de dólares, más de 9% del PIB, reducción de casi 40% de exportaciones en 2 años y apreciación de la moneda. Pregúntenle a cualquier economista, es para triturar la economía más fuerte, economía estadounidense, japonesa, etc. Pese a todas esas pruebas, seguimos adelante, compañeros. Pero no solo hemos tenido estos problemas de mercados internacionales, el problema de no tener moneda nacional, contingencias legales. Creo que la naturaleza nos puso a prueba, y los que somos creyentes creo que Dios nos puso a prueba. Yo soy un optimista por naturaleza, un optimista enfermizo, como siempre digo, y espero que esta enfermedad sea contagiosa. Estas cosas creo que nos las pone el destino para tomarnos el pulso, para probarnos, para hacernos más fuertes, para que salgamos como un mejor país, con una mejor sociedad. En estos últimos 24 meses hemos tenido fenómenos, en el caso del terremoto que no se veía hace 70 años. Se nos activó el Cotopaxi. Había un deshielo del Cotopaxi, 250.000 vidas estaban en peligro. Tuvimos que construir caminos, traer equipos, monitoreo, mascarillas, etc. Tuvimos un invierno que se anunció como fenómeno del Niño. Finalmente no llegó a eso, pero fue extremadamente fuerte. Aquí están los hermanos esmeraldeños. Ya en enero teníamos albergados en Esmeraldas por el desborde de los ríos, por ese fuerte invierno, que no produjo más daños por los multipropósitos que hemos construido, que conservaron, protegieron centenas de miles de hectáreas. Y sobre todo, el 16 de abril nos cayó la desgracia, tragedia más grande, natural, de los últimos 70 años en el país, del terremoto de Ambato. Me refiero al terremoto del 16 de abril, cuyo epicentro fue en Manabí. Un terremoto de casi 8 en escala Richter, que produjo 671 fallecidos. Esto ya lo hablamos en la reunión anterior. Pero también 3.300 millones en pérdidas y solo por el terremoto 0.7% de crecimiento del PIB, porque se perdieron camaroneras, con eso se pierden exportaciones, etc. Sumen la pérdida de crecimiento. Esto es riqueza, lo que teníamos, ¿no? El stock de capital, los inventarios, las carreteras, puentes, escuelas, perdimos 3.300 millones, 3.3% del PIB. Pero en capacidad de aumentar la producción, crecimiento, esto solo por efecto del terremoto nos reduce el PIB 0.7. Súmenle a esta reducción, también es negativo esto, de 1.1 y tenemos solo por esos dos factores, pago a Occidental, pago a Chevron, el terremoto, un decrecimiento de 1.8%. Y les aseguro que vamos a decrecer mucho menos que eso, todavía están preparándose las estadísticas del 2016, gracias a las políticas de la revolución. Pero solo por esos dos factores, el PIB decrece 1.8%, compañeros. Esto es lo que hemos tenido que enfrentar. Y cuidado, que la historia no acabó el 16 de abril. De ahí hemos tenido más de 3.200 réplicas. La ciudad italiana Amatricia, en meses anteriores, se destruyó completamente. Era una ciudad medieval. Se destruyó completamente por un terremoto de 6.2. Por lo menos 10 réplicas del terremoto del 16 de abril han sido más fuertes que 6.2 en escala Richter. Y ustedes saben también el enjambre de sismos que tuvimos en el mes de diciembre en nuestra querida Esmeraldas y básicamente Atacames, y nuestro abrazo solidario a los compañeros de Atacames. Ellos saben que en el nuevo país nadie está solo. Eso ha aumentado los costos. La oposición es tan hipócrita, cierta prensa es tan cínica,
que pese a que se opusieron, sobre todo los políticos, a la ley de solidaridad para construir, y eso le tienen que recordar, los compañeros de Manaví Esmeraldas tienen que recordarle a sus ciudadanos cómo se opusieron a la ley para reconstruir Manaví Esmeraldas. Pero son los principales fiscalizadores. Falta esta casa, no se ha construido esta pared y ni siquiera entienden que el registro hay que actualizarlo día a día, porque siguen las réplicas. Empezamos cerca de 45.000 casas afectadas entre reparaciones y casas a construir, pero son miles más por las nuevas réplicas. Ni siquiera en su mediocridad entienden aquello. Esto es lo que hemos tenido que enfrentar, compañeros. Este conjunto de factores, la más grande caída de exportación en los últimos 30 años, la más grande tragedia natural de los últimos 70, no se ha dado en conjunto, tal vez nunca en la historia del país, pero por lo menos no se ha dado en los últimos 70 años. Es lo que llamamos en la parte económica la tormenta perfecta. Desplome de las exportaciones, apreciación de la moneda nacional, eso tritura la economía. Encarece más nuestras exportaciones, abarata más nuestras importaciones cuando ya tenemos un desfase muy grande en el sector externo. Pero no solo eso, contingencias legales por más de 1.1% del PIB, que es pérdida neta, es de crecimiento neto, y desastres naturales, los más graves de los últimos 70 años y que continúan. Las réplicas de ese sismo del 16 de abril continúan. Por la tercera parte de esto, hace 10 años, con la partidocracia el país hubiera colapsado. Por menos que esto, en el 99 nos hicieron quebrar. Por menos que esto, un sistema menos rígido, como la convertible argentina, estalló. En 10 años aguantó la crisis mexicana, el efecto tequila, la crisis asiática en 1997, la mexicana fue en 94, y la depreciación del real en el 98. Se dio en ese lapso de tiempo estos tres choques externos para la economía argentina y colapsó la convertibilidad. Pero fíjense cuánto tiempo, por lo menos 4 o 5 años recibieron estos choques, colapsó el año 2001, 2002, aguantó 3 o 4 años más y ya no pudieron sostener la convertibilidad. Nosotros en 2 años hemos aguantado choques externos muchísimo más graves, con un sistema monetario mucho más rígido, la dolarización, y hoy la economía ecuatoriana ya está creciendo, compañeros, y en el mayo 24 entregaremos una economía en crecimiento y estabilizada. Eso significa que no tiene desequilibrio, que puede mantener ese crecimiento en el tiempo. Cuando mejor hemos gobernado, tengan la certeza, en estos últimos 2 años, todo el mundo es buen capitán en mar serena. Hemos demostrado ser buenos capitanes en aguas bastante tempestuosas. Es imposible atravesar la tormenta perfecta sin siquiera mojarnos. Eso es demagógico. Pero siempre ofrecimos llevar a la barca de la patria a buen puerto y lo hemos logrado. Y esto, compañeros, gracias a 3 factores básicamente. Que a diferencia del año 99, cuando el poder político lo tenían los banqueros y todo hicieron asaltarlos a ustedes con el encajonamiento de depósitos, con los negociados de los certificados de depósito, todo hicieron para beneficiar a los banqueros y quebrar a los ciudadanos. Hoy, en el año 2016, 2017, el poder lo tienen ustedes, las grandes mayorías, el pueblo ecuatoriano. Se ha legislado para proteger a la inmensa mayoría de nuestro pueblo, compañeros. Segundo factor, primer factor, factor político. Segundo factor, las reformas institucionales que hicimos en su momento con la nueva Constitución. Banco Central Autónomo. Hay gente que no entiende nada. ¡Ay, están prestando plata al Banco Central de nuestra propia plata! Confunden Banco Central con alcancía central, que tiene que guardar la plata. Antes no había cuenta única del Tesoro. La plata se guardaba en bancos privados. Ahí sí la podían prestar. Nosotros creamos la cuenta única de 2.000 cuentas que habían dispersas en el sistema. Ahora solo hay una. Y quieren que no toquemos nuestra propia plata. Eso es economía tonta, economía boba, economía absurda. No entendieron absolutamente nada. Gracias a la coordinación del Banco Central hemos podido salir adelante. Gracias a las nuevas entidades de control bancario, que ya no están tomadas por los bancos, ya son autónomas, profesionales, y regularon muy bien el sistema bancario. Segundo factor, factor institucional. Pero tercer factor, ese brillante equipo de jóvenes economistas, patriotas, altamente técnicos, con que cuenta el gobierno nacional. Que están aquí, muchos de ellos, para los que pido un fuerte aplauso, compañeros. Si un equipo tan coherente en política económica, en Ministerio de Finanzas, en Banco Central, en superintendencias, en el Fondo de Liquidez, en los seguros de depósitos, no hubiéramos probablemente podido salir adelante. Y esto no es poca cosa, porque antes los equipos económicos no actuaban en función de su pueblo, sino en función de hacer méritos para luego irse a trabajar al Banco Mundial, al Fondo Monetario, jubilarse a los 55 años con tremenda pensión en miles de dólares.
Hoy, estos jóvenes economistas han trabajado por su patria y lo han hecho extraordinariamente bien. Sigamos, por favor. Y esto es muy importante. Le insisto, por la tercera parte de lo que nos ha pasado estos 2 últimos años, todos factores externos, no son errores de política económica. Y con moneda nacional, nos hubieran hecho colapsar hace 10 años, nos hicieron colapsar en el 99, reventó la convertible Argentina, nosotros ya nos recuperamos. Pero no solo eso, tuvimos que tomar medidas, pero hemos pasado esto sin paquetazo, sin hacer caer el peso de las dificultades sobre los más pobres, como se hacía antes. Y esto lo podemos probar estadísticamente, nuevamente, y son estudios de René Ramírez. Nuevamente aquí tengo organizado el eje de las X del 10% más pobre al 10% más rico. ¿Cómo se llamaba estadísticamente eso? Deciles. Si es del 20% más pobre al 20% más rico, se llama quintiles. Si es del 1% más pobre al 1% más rico, se llama centiles. ¿No? Son términos estadísticos. Fíjense, pese a que el 2015 crecimos poco, pero crecimos 0.4, pero la población creció más. Pese a que el 2016 vamos a decrecer 1.7% aproximadamente, solo por los pagos a las petroleras transnacionales, y por el terremoto deberíamos de crecer 1.8%, vamos a decrecer menos, pero ya no pudimos revertir todo lo que nos pasó el primer semestre del 2016. Pese a esto, el 70% más pobre prácticamente tiene constante su ingreso. ¿Quién ve reducir su ingreso? El 30% más rico. Esto no se ha visto en la historia de América Latina. Esto significa que el ajuste no cayó sobre los más pobres, cayó sobre los más ricos, compañeros. En promedio, este 30% redujo su ingreso a $19. No nos hubiera gustado, nos gusta aumentar ingresos, pero si hay que hacer ajustes, que paguen los ricos, no los pobres. Y el decil más rico ha visto decaer su ingreso por habitante, ese decil más rico, $39. Esto no ha ocurrido en la historia de América Latina y tal vez muy pocas veces en la historia mundial. Hemos hecho el ajuste más fuerte en América Latina, pero protegiendo a los más débiles. Y el ajuste ha caído sobre el 30% más rico de la población y sobre todo sobre ese 10% más rico de la población. ¿En qué se traduce esto? Salvaguardias. Se le puso salvaguardia al perfume importado, al chocolate importado. Viene de consumo suntuario, que no lo consumen los pobres. Pero por eso los periodicazos, porque pagaban más los ricos y los ricos son los dueños de los periódicos y son los que salen en los periódicos. ¿Qué significa esto? La ley de solidaridad. Que paguen más los que más ganan, que paguen un impuesto especial los que tienen un patrimonio de más de $1 millón. Es decir, los más ricos que contribuyan más. Y por eso el ajuste ha protegido a los más pobres y se ha cargado sobre ese 30% más rico. Esto es sumamente importante, compañeros. Algo cambió, algo muy importante, fundamental, porque esto no se ha visto ni en Ecuador ni en América Latina. Sigamos.